de esa introducción, porque el libro de Apocalipsis, hermano, es un libro bastante complicado y no podemos solamente saltar sobre este libro y querer decir las cosas. Queremos anticiparnos a lo que nos espera, la manera en que Dios se revela, cuál es el propósito del libro, qué es lo que este libro revela, a quién se lo reveló y cómo se lo reveló. Cosas que tenemos nosotros que aprenderlas para que nos gocemos en el Evangelio, porque el Evangelio es de felicidad, de gozo, de alegría. Y mientras más nosotros conozcamos la palabra de Dios, más conocemos a Dios, porque a Dios se le conoce a través de su palabra, y esto es muy hermoso. Entonces, hay 3 escuelas que interpretan este libro, y nosotros tenemos estas 3 escuelas que están influenciando el mundo entero. Y cuando caemos en una de las 2 que podemos llamar falsas, podemos vivir una vida cristiana confundida, pensando que estamos en lo correcto, pero no. Rápidamente quiero mencionar estas 3 escuelas. La primera es el premilenialismo. Eso somos nosotros, porque nosotros tenemos un sistema histórico literal, gramático, en lo que estudiamos en la Biblia. Hacemos distinción entre lo que es la iglesia e Israel. Las otras 2 escuelas dicen que la iglesia reemplazó a Israel, pero eso no es de esa manera. Israel siempre sigue siendo el pueblo escogido de Dios como nación, pero la iglesia es escogido por Dios, este pueblo, pero como cuerpo de Jesucristo. Y este cuerpo de Jesucristo se compone tanto de israelitas como de gentiles. Israel solamente son israelitas, ahí no hay gentiles, es una nación. Entonces, las profecías concernientes a Israel tienen cumplimiento literal. Literal, eso es lo que nosotros creemos. No son alegorías para nada. Por ejemplo, lo que está en el libro de Jonás, las otras escuelas alegorizan todo esto. Piensan que es solamente figurativo, que no tiene nada que ver con la realidad, pero Cristo lo mencionó y dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Entonces, esto es algo literal. Cristo, hermano, viene visiblemente para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y nosotros leemos en los evangelios esta gran realidad, pero también viene visiblemente a reinar sobre la tierra 1000 años, porque nosotros creemos en un milenio literal, no simbólico como lo creen los amilenialistas o los postmilenialistas, que son otras 2 escuelas que vamos a mencionar. Ellos creen que ya estamos en el milenio. Los postmilenialistas dicen que ya se está viviendo el milenio y que el mundo se tiene que ir mejorando. Pero pensemos nosotros, ¿se ha mejorado el mundo? ¿Se estará mejorando si ahora tenemos pendiente una guerra? ¿Cuándo estos postmilenialistas bajaron en reputación? Con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces se terminó esta influencia y regresó hace poco. Y ahora pues están invadiendo y están engañando a muchos. Nosotros como premilenialistas creemos que la iglesia es la simiente espiritual de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que iba a multiplicar su descendencia como la
arena del mar. Esos son su descendencia consanguínea, es decir, los israelitas como nación, pero también como las estrellas del cielo. Esos son los hijos espirituales, porque Pablo lo dice, que el que es de fe es hijo de Abraham. Entonces tenemos nosotros acá que esto lo creemos nosotros, mas sin embargo las otras dos escuelas no creen esto. Ellos anulan a Israel completamente. Israel ya fue tirado todo al Mediterráneo, todos están ahogados. Nosotros somos los privilegiados, dicen ellos. Otro punto es que nosotros creemos que hay un nuevo pacto que Dios hizo, un nuevo pacto con la muerte de Cristo. En la Biblia hay muchos pactos, y hay muchas dispensaciones, las cuales podríamos mencionar en este estudio, pero cada dispensación es la economía que Dios usa para tratar con el hombre. Le mencioné la otra vez la dispensación de la inocencia con Adán. Trató con él, pero falló. Luego vino la dispensación de la conciencia y falló también. Y así, mi hermano, vino la dispensación del gobierno humano después del diluvio. Y el hombre está fallando porque Dios dijo que no se tocara al prójimo, porque es hecho a la imagen de Dios. Y le dio una ley a Noé para los gentiles, de acuerdo al pensamiento que tienen los judíos acerca de esto. Pero también tenemos la dispensación patriarcal. Y en cada dispensación Dios hace pactos. Luego de la dispensación patriarcal, que Dios hizo una promesa allí, un pacto tremendo con Abraham, que dice Pablo que la ley no lo pudo abrogar 430 años después. Cuando la ley fue dada, ese pacto quedó vigente porque era el pacto de la promesa de la salvación a toda nación, a toda familia, por medio de su simiente, que es Jesucristo. Y eso ya se cumplió y se sigue cumpliendo ahora. Así que se entró a la dispensación de la ley. Y en la dispensación de la ley nosotros vemos que Dios hizo pactos. El pacto davídico lo hizo Dios allí, de donde tendría que venir el Mesías. Y luego vemos nosotros que viene la dispensación de la gracia, en la cual estamos viviendo ahora. A partir de la muerte de Cristo para acá, empezó la dispensación de la gracia. Así que estamos nosotros viviendo en la gracia, en el nuevo pacto, no realizado en su completo estado, porque todo se va a realizar en el milenio. Pero lo que es lo espiritual, el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Dios le da a su pueblo, se ha anticipado. Así que hay una manera de correr en este momento. El milenio va corriendo y el nuevo pacto con los hijos espirituales también va avanzando. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que con la venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida con la iglesia para reinar 1000 años, todo esto va a tener su cumplimiento. Y nosotros creemos que este es un cumplimiento literal. Literal, la venida de Cristo va a ser literal. Porque dice la Biblia que todo ojo lo verá. Y que vamos a venir con Él en las nubes. Cristo lo dijo muchas veces, que el Hijo del Hombre vendría en las nubes. Y lo dijo también en San Juan, de que los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Todo está previsto ya y todo está profetizado.
solamente que tenemos que tener un cumplimiento, que para muchos es difícil que esto se cumpla, porque esto nunca ha sucedido en la vida, jamás. Para el hombre o la mente humana le cuesta asimilar esto. Ciertamente lo presentan en películas para darnos más o menos la idea de cómo eso podría pasar. Pero eso va a ser un evento mundial. Imagínense que va a afectar el cielo sideral. Las estrellas caerán del cielo, dice la Biblia. Así lo dice Juan, así lo vio Juan. Posiblemente eran los meteoritos que estaban cayendo. Y ya ustedes saben que en Rusia cayó un meteorito un poco grande que hizo temblar todo allí. Entonces, Dios ha actuado en el Antiguo Testamento con muchas señales, muchas evidencias de que todo lo que la Biblia dice es posible. Entonces, creemos que el reino milenial es todavía un futuro. No estamos en el reino milenial todavía. Cristo, cuando vino a esta tierra, su primer misión fue de profeta. Él fue un profeta. Y luego su segunda misión, que es ahora, la actual, es de sumo sacerdote. Cuando venga a reinar, va a ser rey. Esos tres oficios están en el Antiguo Testamento, así que Cristo es rey, sumo sacerdote, o sea, profeta, sumo sacerdote y rey. Esto es nuestro Cristo, hermanos. Y nosotros estamos gozando de este ministerio hermoso de Cristo Jesús. Y la iglesia creemos nosotros que será arrebatada, oiga bien, antes de la gran tribulación, o antes de la tribulación, antes de los 7 años. Nosotros hemos estudiado ya las 70 semanas de Daniel. Antes de la última semana, ya se han cumplido 69 semanas. Falta una semana de años, que son 7 años, y esos 7 años son años de tribulación. Y antes de que esos 7 años tome lugar, la iglesia va a ser arrebatada. Las otras escuelas no creen eso. Algunas de ellas enseñan de que si la iglesia va a ser arrebatada, va a ser a la mitad de esos 7 años. Pero nosotros no somos de tribulación media. Nosotros sabemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la última semana, de los 7 años. Entonces, nosotros creemos en la consistencia, en una interpretación literal de la Biblia, aunque reconocemos que la Biblia tiene símbolos, tiene figuras retóricas, como la fábula, como la prosopopeya, como la metáfora, como la metonimia, como la parábola, el símil, la paradoja y otras figuras más que están allí. Y encontramos que hay animales, encontramos que hay figuras un poco raras, pero todo esto tiene su significado especial. Ahora, eso es la escuela premilenialista, lo que somos nosotros. Eso es lo que practicamos porque lo creemos y porque lo interpretamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pablo así lo interpreta. Pablo interpreta las cosas de Dios en una forma tan literal que él asegura que nuestro cuerpo ya está glorificado. ¿Sabe por qué? Por la garantía que tenemos en Cristo Jesús, de que aunque tengamos ahora un cuerpo enfermizo, este cuerpo ya está glorificado. Pablo se adelanta a decir, y lo dice con convicción, que dice que la iglesia ya está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Y en Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición, oiga bien,
no material, porque ahora pues se está predicando mucho el materialismo y alguien dice que si usted no es rico pues no es salvo. Pero Cristo enseñó sobre lo que es ser rico y ser pobre. Y nadie puede servir a dos señores, dijo él. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Fue muy claro en decirlo. Por lo tanto, no podemos decir que estamos nosotros sin salvación, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y él lo dice claramente: en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Quiere decir que ya nuestra vida, hermano, está en el cielo. De tal manera que cuando nos vayamos de acá, vamos a seguir viviendo en la presencia de Dios, porque vamos a ver aquello que está allá, que por que estamos en este cuerpo físico, que nos limita a ver muchas cosas hermosas de Dios. Cuando estemos en espíritu y si nos morimos antes de que Cristo venga, vamos a estar viviendo en ese mundo espiritual. Alguien dijo que si alguien quiere llegar al tercer cielo, se tiene que morir, porque cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, dice Pablo que vamos a estar con él en los aires. Así que no se sabe si vamos a estar en el tercer cielo, en los aires, en un sitio por ahí. El punto es de que hay cosas hermosas que la iglesia va a ver de todas maneras. Está entonces, hermanos, el amilenialismo. Miren lo que cree el amilenialista. A es un prefijo que quiere decir sin. Quiere decir que sin milenio, dicen ellos, sin milenio. Quiere decir que no va a venir un milenio literal. Ahora, ellos creen en el milenio, pero en un milenio espiritual. Ellos creen que Cristo ya está reinando hoy y que el diablo ya ha sido tirado al abismo. Imagínense, el diablo anda bien suelto. Ni queramos verlo. Alguien, a ver cómo está, ¿dónde anda el diablo suelto? Que no lo veo. No se interese, por favor, en verlo. Entonces, los reinos, hermanos, de Daniel son los reinos de Satanás, dicen ellos. Nosotros ya estudiamos Daniel capítulo 9. Esos son reinos de Satanás. El reino de Dios, dicen ellos, empieza en la caída de Roma. Quiere decir que cuando Roma cae en el año 476, empieza el reino de Dios. ¿De dónde sacaron esto? ¿Quién sabe? Por eso los seminaristas no han avanzado mucho, porque aún en la lógica secular de esos teólogos liberales, no pueden ni siquiera aceptarlo tampoco, porque no le dan sentido, o no tiene sentido lo que ellos dicen al respecto. Ellos dicen que Satanás es echado fuera del cielo, pero que no pasó antes, sino que pasó en la cruz cuando Cristo murió. En otras palabras, Satanás todavía, cuando Cristo nació, Satanás todavía estaba en el cielo. Era Lucifer todavía. Y que cuando Cristo murió en la cruz, entonces ahí fue cuando Satanás fue echado del cielo. Gracias a Dios que no estamos en esa escuela nosotros, ¿verdad? ¿Se imagina usted lo que? Por eso usted va a ver mucha gente que está hablando y escribiendo muchas tonteras, pero no tienen ninguna base bíblica. Son interpretaciones erróneas. Y es atado en la caída de Roma. O sea que lo que dice Apocalipsis es que Satanás es atado en el abismo por 1000 años. Ellos dicen que el diablo ya fue atado cuando Roma cayó. Fue cuando el diablo fue atado. Pero Cristo le dice a Pedro, el diablo
ha pedido tu alma. ¿A dónde sube el diablo? Al tercer cielo. A pedir el alma de Pedro para zarandearte. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. En Job encontramos lo mismo. Así que el diablo ya ha sido lanzado del cielo, pero tiene entrada. ¿Cómo es que tiene entrada? Dios se lo permite. Por eso Apocalipsis dice, en Apocalipsis 12, que cuando Miguel pelea con Satanás, con el dragón, la serpiente antigua, y lo tira a la tierra, dice: ay de los moradores de la tierra, porque ha sido echado a la tierra el acusador de nuestros hermanos. Satanás está acusando siempre y nos acusa a nosotros delante de Dios. Con respecto a las resurrecciones y el juicio final, ellos lo cuentan como algo que va a ser antes de la eternidad. En otras palabras, cuando este mundo se acabe, de inmediato va a empezar la tierra nueva. No hay milenio. Esta tierra, de repente va a haber un cambio y va a empezar la tierra nueva. No hay ningún otro proceso. Tierra nueva y cielo nuevo. Nosotros no queremos eso. La tierra nueva y el cielo nuevo viene después del milenio y después del juicio del gran trono blanco, cuando el diablo es echado al lago de fuego. Y entonces viene la tierra nueva y el cielo nuevo. Ellos dicen que Jesús reina desde la Jerusalén celestial, porque es rey, es el milenio, y está él como rey en la Jerusalén celestial. Y ellos no creen de la misma forma en que nosotros interpretamos el libro de Apocalipsis. Ellos dicen que el libro de Apocalipsis habla de la caída de Jerusalén y de Roma. Nada más, nada más. Caída de Jerusalén y de Roma. No puede haber otra cosa más. Así que este libro de Apocalipsis para ellos es algo del pasado. Son preteristas. Todo esto ya se cumplió. Ya no hay más que se tenga que cumplir en todo esto. Ya está cumplido. Y por supuesto los 1000 años es solamente una representación idealista, no es nada real. Esos creen los amilenaristas. Pero está la otra escuela. Notemos nosotros que el amilenarismo es un sistema alegórico. Y el posmilenarismo dice que el milenio se va cumpliendo gradualmente. Y ellos hablan de esa mujer que escondió 3 medidas de harina, en que en 3 medidas de harina escondió levadura. Y ellos interpretan la levadura como el evangelio. Que el evangelio tiene que ir llenando el mundo entero, leudando el mundo entero, hasta que venga entonces el final y venga la tierra nueva. Pero eso no es así. En primer lugar, ellos están confundiendo la simbología y la tipología de lo que es la levadura. Cuando un símbolo aparece con su primera interpretación en la Biblia por primera vez, esa es la interpretación que va a seguir hasta el final de la Biblia. No puede cambiar. La levadura viene a ser símbolo del pecado y de la falsa doctrina. Y eso es todo lo que va, la manera en que se va a interpretar hasta la última vez que aparece en la Biblia. Por lo tanto, no puede cambiar su significado. Y ellos cambian el significado de la levadura. Ellos dicen que la levadura es el evangelio, que va a leudar todo el mundo. Eso no es así. Cuando Cristo habló de la mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina, está hablando del reino de los cielos. Y está diciendo, así como hay cizaña en medio del trigo, y así como hay peces buenos y hay peces malos,
la levadura se mete en la iglesia, el pecado, la falsa doctrina, para quitar la comunión entre los hermanos. Las 3 medidas de harina es algo simbólico que quiere decir comunión. Siempre Abraham, como también Gedeón, ofrecieron a Dios 3 medidas de harina para invitarlos a comer. Entonces, es comunión. Otro punto importante es que ellos creen que Cristo regresa al final de los 1000 años. Si hay 1000 años, que son los que estamos viviendo ahora, Cristo va a regresar al final de los 1000 años. Pero ¿cuándo se van a cumplir esos 1000 años? Ya han pasado muchos años. Y entonces ellos hablan de una forma metafórica todo esto. Es muy confundido todo esto. Imagínense que nosotros nos metamos a esta doctrina, nos volvemos locos. Y ellos no creen que está la resurrección de los muertos en Cristo, y que luego está la primera resurrección y la segunda resurrección de los israelitas, o como le llaman los israelitas. Ellos ignoraban completamente la resurrección de los muertos en Cristo. Por eso los de Tesalónica y todos los demás estaban llorando, porque pensaban que ya todo se había perdido. Pero Pablo les dice que no lloren como aquellos que no tienen esperanza, que va a venir Cristo por su iglesia, y los que hayan muerto en él resucitarán primero. Eso no es primera resurrección ni la segunda, nada. Es una resurrección que se ignoraba, pero que Cristo la vino a revelar por medio del apóstol Pablo. Y esto es algo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos este conocimiento de que vamos a resucitar cuando se suene la final trompeta, cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces tenemos otra creencia de ellos. Ellos dicen que hay solamente una resurrección masiva. Nada de que primera, segunda y que la resurrección de la iglesia. No, toda la gente va a resucitar al mismo tiempo. Toda la gente. Y que hay un juicio general de muertos y vivos. Los muertos que resuciten. Ellos no excluyen la iglesia. La iglesia no va a ser juzgada en el juicio del gran trono blanco. Recuerden que cuando eso pase, 1007 años antes, Cristo ya se había llevado su iglesia a la boda del Cordero. Entonces eso es algo erróneo. Y luego ellos dicen que la iglesia toma todas las primicias o promesas que se le dan a Abraham, y que todo lo que no se ha cumplido con Israel se va a cumplir con la iglesia, pero no en un sentido literal. Ellos no creen en las cosas literales de que habla la Biblia. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces con esas escuelas que están por allí? Defender el evangelio, defender la verdad, predicar lo que se debe de predicar, tal como está en la Biblia. Por esa razón el estudio del libro de Apocalipsis es muy importante para nosotros. Durante este estudio nosotros vamos a ver cosas que quizá no habíamos conocido antes. Vamos a ver figuras, vamos a ver cosas que nos van a impactar. Yo les hablé la otra vez de que hay 4 métodos de interpretación en este libro, y que está el método preterista. Ellos dicen pues que todo ya está cumplido.
Y está el método histórico. Ellos hablan de que solamente el que conoce la historia de la iglesia puede entender Apocalipsis. Que aquellos que no conocen historia se tienen que ir a estudiar historia para entender Apocalipsis. Si no, no pueden entender Apocalipsis. No necesariamente tenemos que saber historia, porque hay mucha gente que no sabe historia, pero sí conoce lo que Apocalipsis habla. Porque Apocalipsis no es historia, es asunto del futuro, asunto de una revelación dada a Juan, para que entendamos lo que viene. Y la tercera interpretación es la idealista, donde todo es alegórico, todo es espiritual. Se habla de lo bueno y de lo malo. Hay un sentido dualista aquí, pero no hay en sí una interpretación literal. Y luego está la interpretación futurística. Es la que nosotros creemos. Creemos que Apocalipsis nos trae algo que todavía no se ha cumplido. Imagínense que el mundo entero está ahora pendiente del 666, que ya viene el 666. Pero ¿por qué? ¿Por qué se habla del 666? Porque es algo del futuro. La gente se asusta. Que no me pongo la vacuna porque ahí van a meter el numerito 666 y me van a sellar. Y ellos están pendientes, el mundo entero, los cristianos y no cristianos, porque han visto películas, han visto muchas cosas. Ellos saben del 666, ellos saben del anticristo que vendrá, ellos saben de la guerra que va a venir a destruir, ellos saben del fin del mundo, ellos saben que Satanás un día va a ser eliminado. Ellos saben todo esto. ¿Por qué lo saben? Por Apocalipsis. Los brujos lo saben, los ateos lo saben, pero no lo quieren confesar. Hay un ateo que estaba hablando mal de Dios. No hay Dios, dijo, no hay Dios, y que no hay Dios. Y yo les he comprobado en esta noche, dijo él, que no hay Dios. Dios no existe, es algo idealístico. Y como tenía que seguir la conferencia el próximo día, dijo, bueno, la conferencia seguirá el día de mañana, Dios mediante. Dio la vuelta y se fue. ¿Quién puede negar a Dios, hermano? Nadie puede negar a Dios. Estaba otro ateo hablando, diciendo que Dios no existe, era un ateo terrible. Y luego, pues, a lo último dijo, a ver, si alguien tiene alguna palabra que agregar, levanta la mano y pase. Y pasó un viejito con una naranja. Y viene el viejito y está pelando la naranja. Y el ateo todo desesperado, bueno, usted es un mal educado. Usted ha pasado aquí para hablar, no para venir a pelar una naranja. Y el viejito se apresuraba pelando la naranja, y después que ya la peló, empezó a comerse la naranja. Y todos viendo, todos asombrados. Y le dice, pero ¿qué está haciendo, señor? Apúrese. Por respeto, por ser anciano, no quería llegar a más. Pero después que el viejito se comió la naranja, le dijo, a ver, deme el micrófono. Y solamente le hizo una pregunta, le dice, dígame, ¿qué sabor tenía esta naranja que me acabo de comer? Y le dice el ateo, ¿cómo usted se atreve a hacerme esa pregunta? Si ni siquiera me dio una tajada para yo probarla. Entonces le dijo, pues de igual manera, no se atreva a hablar de Dios, porque todavía no lo ha saboreado. Nosotros sí ya hemos saboreado a Dios y sabemos quién es Él, sabemos que Él vive. Él es nuestro Dios. Yo quiero adelantarme, hermanos, a darles algunos puntos importantes de lo que es el libro de Apocalipsis. En primer lugar, Apocalipsis es un libro difícil de entender. Difícil de entender. Pero ¿sabe qué? Es un libro imposible de olvidar. Aunque no lo entendamos, usted lo lee, va a ser imposible que lea.
O sea, que olvide este libro. Apocalipsis es un libro en el cual los grandes temas, la simiente, las líneas doctrinales y las profecías de la Biblia encuentran su cumplimiento. Noten bien que Apocalipsis revela la victoria de Dios como el Dios de la historia, en la culminación de las edades y el establecimiento del estado eterno. Vea su propósito: es consolar a la iglesia, consolarla en sus tribulaciones y asegurándole que el Señor está a su lado y que su regreso a la tierra está cerca y que la victoria final será de Dios y su pueblo. Que aunque el diablo esté peleando y guerreando y que pasa la guerra de Armagedón, siempre Dios va a tener la victoria. Jamás nosotros vamos a estar perdiendo como iglesia. Apocalipsis, hermanos, viene del griego apocalipsis. Se pronuncia igual, que significa revelación. Quiere decir quitar el velo, descubrir algo que está oculto. Fue escrito por Juan, el apóstol. Algunos dicen que no fue Juan el apóstol, fue otro Juan, pero lo escribió en el año 96, y aún la historia secular habla de Domiciano, que era el emperador en ese entonces, que mandó a Juan al exilio. Y él allí, en la isla de Patmos, pues él recibió esta revelación que nosotros tenemos en Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el tema de este libro? ¿Serán los monstruos que ahí salen? ¿Serán los ángeles? ¿Serán los truenos? ¿Serán los hombres que gritan: piedras caen sobre nosotros y líbranos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, y de la ira del Cordero? No, el tema de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en Apocalipsis se manifiesta a un Cristo glorificado, un Cristo poderoso. No es el mismo que anduvo por la tierra, sino uno que tiene poder para abrir los 7 sellos que van a traer manifestaciones terribles a la tierra. Entonces ahí en Apocalipsis 1:1 habla claramente que no consiste de varias revelaciones, sino una sola revelación: la revelación de Jesucristo. Si lo ponemos allí en la pantalla, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es una manera especial que usó Dios para revelar a Jesucristo en esta manera. Note bien que no fue Jesucristo el que le está, o no es Jesucristo el que está revelando esto, sino que es un ángel que Dios manda para que el ángel le revele a su siervo Juan, al siervo de Jesucristo, a Jesucristo. Nosotros tenemos otra revelación anterior, la que el Padre hizo con el apóstol Pablo, que lo dice en Gálatas, de que no fue un ángel. Dice que el Padre le reveló a él, a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Ahora, pero aquí está hablando de la doctrina para la iglesia. Le da la doctrina a la iglesia. Pero en Apocalipsis le está dando, oiga bien, en Apocalipsis se habla de la ira del Cordero. Antes de que venga el juicio del gran trono blanco y que venga el lago de fuego, ya Cristo está mostrando ira. Pero para la iglesia está mostrando amor, amistad, cariño. Porque para la iglesia se muestra como un cordero inmolado, aún después de su arrebatamiento, en Apocalipsis capítulo 5. Entonces Apocalipsis, hermanos, presenta a Jesucristo de los evangelios en una forma de glorificación y no de humillación. Ahora, nosotros vemos que Cristo es el tema central de la Biblia.
No solamente de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Pensemos en esto. En el Antiguo Testamento, Cristo es profetizado. Él es profetizado. Ahí Él no está encarnado. Ahí los profetas, ellos profetizan acerca de Cristo. Pensemos en Isaías 53, pensemos en los salmos mesiánicos y aún en las profecías que dicen los libros históricos. Ahora, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Cristo es profetizado. En los evangelios Cristo es manifestado. Quiere decir que se encarna. Cristo vino a cumplir la ley en dos maneras: pragmáticamente como proféticamente. Quiere decir que en Él se cumple la ley. Lo que dijeron los apóstoles se cumple en Cristo. Que venía, ahí está Cristo. Él vino a cumplir todo esto. Por lo tanto, Cristo en los evangelios es manifestado. ¿Cómo es Cristo en el libro de los Hechos? Es predicado. Ahí se predica Cristo. En las cartas paulinas, Cristo es explicado. Y en Apocalipsis, Cristo es glorificado. Entonces quiere decir, en el Antiguo Testamento es profetizado, en los evangelios es manifestado, en los Hechos predicado, en las cartas paulinas es explicado, en Apocalipsis es glorificado. Toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Entonces el capítulo 1, versículo 1, nos muestra el método en que la revelación llega a Juan. El ángel se lo declaró por medio del ángel. Y esto, hermano, es algo hermoso. Note bien que algunos piensan que no fue Cristo el que le reveló esto a Juan, por la sencilla razón de que en Mateo 26:36 Cristo dice algo. Vamos a leerlo. Vea lo que dice acá, Mateo capítulo 26, versículo 36, a ver si tengo la cita correcta. Pero Cristo dice, y Él declaró que no es esa la cita correcta, más adelante la voy a dar. Jesús declaró que solo su Padre sabía, solamente su Padre sabía el día y la hora en que Él vendría. Solamente Él lo iba a saber. Por lo tanto, cuando lo encuentre, mi hermano, lo pone ahí, por favor. Entonces muchos dicen, la razón por la que Cristo no se la reveló directamente a Juan fue porque Él dijo que solamente su Padre sabía el día y la hora en que Él iba a venir al mundo. Pero yo hago una pregunta. La pregunta que hago es esta: ¿es Cristo Dios? Mateo 24:36. Yo puse acá 26, pero es 24:36. Note bien, ¿es Cristo Dios? ¿Sí o no? ¿Él es omnisciente? ¿Sí o no? Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir? Omni en el griego quiere decir todo. Omnisciente, todo lo sabe. Todo lo sabe. Pero ¿por qué les dicen muchos que Cristo, aún estando en el cielo, no sabe cuándo va a regresar, que solamente su Padre lo sabe? ¿Por qué dijo Cristo esto? Lo dijo cuando estaba en la tierra. Aún mismo Él dijo, mi Padre mayor es que yo. Más adelante dice, mi Padre y yo uno somos. ¿Pero por qué dijo esto? Porque estaba en un estado humano. Él no, como humano, no podía trascender lo divino. Noten bien que a Nicodemo le dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y que está en la tierra. Al mismo tiempo, en el cielo y en la tierra, porque eres Dios. Al mismo tiempo, Él dijo que estaba en el cielo y estaba en la tierra. Porque Cristo lo llena todo. Noten bien que Él es el que sustenta toda la creación. Dice la Biblia que por Él todas las cosas fueron hechas.
las que están en los cielos, las que están en la tierra, lo visible y lo invisible, sean potestades, sean dominios, y por esta razón Dios lo ha hecho la cabeza de todo, especialmente de la iglesia. ¿Se da cuenta? Y que todo lo puso bajo las plantas de sus pies. Todo lo puso bajo las plantas de sus pies. Pero sabe una cosa, nunca puso y ha puesto a la iglesia bajo las plantas de sus pies. La iglesia es su cuerpo. Y si es su cuerpo, la iglesia tiene los pies. Y en breve, dice Pablo, aplastaremos con nuestros pies a Satanás. Porque estamos bajo la cabeza que es Cristo, y nosotros tenemos los pies de Cristo Jesús. Entonces Cristo, hermano, sí sabe el día que va a venir. Pero todo tiene un orden debido. Todo tiene un método. Dios es un Dios ordenado. Muy ordenado. Que Él sabe cómo llegarse al hombre. Si Dios establece métodos es por causa de nosotros. Por causa de nosotros. Si Dios se llama Padre, el Hijo se llama Hijo, y el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo, es por causa de nosotros. Pero Dios es uno. Dios es uno en tres divinas personas. No es que Dios tiene tres diferentes funciones. No, es que es un número compuesto, es had, como un racimo de uvas. Es un racimo, pero tiene muchas uvas. Una familia. Es una familia, pero tiene 4 o 5 miembros en la familia. Pensemos en el blanquillo, en el huevo. Es uno, ¿verdad que sí? Pero tiene 3 elementos: cáscara, clara y yema. Pensemos en el sol. Tiene el orbe, tiene la luz y tiene la temperatura. Quítele al sol la temperatura, no se puede. Quítele la luz, tampoco se puede. El ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Los 3 se pueden alimentar. El espíritu se alimenta, el alma se alimenta y el cuerpo también. El ser humano no va a estar completo sin los 3. Por eso Cristo se hizo humano, para redimir nuestro cuerpo. Él hubiera redimido solamente nuestro espíritu, pero lo que sucede es que nosotros hemos sido criados siendo tripartitos. Por eso Él vino a morir, para resucitar nuestro cuerpo y tener un cuerpo glorificado. Ninguno de nosotros se quiere perder esto, ¿verdad? ¿O alguien se lo quiere perder? Si usted se lo quiere perder, es fácil perderlo. Solamente aléjese de Cristo. Y los últimos 5 años que le quedan de vida, o los últimos 10 años, vívalo sin Cristo. Disfruta el mundo. Dele placer a su carne. Y se va a dar cuenta que lo perdió todo. Pero si usted quiere gozar a Dios, los últimos años que le quedan, déselos a Él. Dígale no al pecado. Dígale no al diablo. Dígale no a la carne. Y viva para Cristo. Seamos fieles a Dios. El evangelio es para gozarse, no para vivir todos ahí con desagrados. Como dijo alguien, ¿para qué soy evangélico, hombre? Me arrepiento de haber sido evangélico, dice, porque antes andaba en los bailes, andaba para allá, andaba para allá, y que andaba con la comadre, con el compadre, pero ahora que soy evangélico, ay Dios mío, ahora me prohibieron todo. No, no es que se lo hayan prohibido. Hay que nacer de nuevo. El que nace de nuevo busca las cosas de arriba. El carnal, las cosas de abajo. Por eso dice la Biblia que conoce Dios a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que se aparte de iniquidad, para que sea identificado por Dios como un hijo suyo. Por eso Cristo es revelado en Apocalipsis, para que nosotros sepamos que no es el mismo que anduvo en la tierra. Los teólogos liberales dicen que Pablo predica un Cristo diferente al Cristo histórico. Que Pablo se inventó el cristianismo. Este Cristo que predica Pablo es el Cristo de la fe, pero no es el Cristo histórico.
que si tenemos que estudiar a Cristo, hay que estudiar al Cristo histórico, el de los evangelios. Pero un teólogo presbiteriano alemán dijo que hay que estudiar a Cristo en los evangelios, pero hay que quitar la mitología de los evangelios. Que hay que creer lo que la historia puede comprobar. Que Cristo existió, es cierto, pero que nació de una virgen, ¿quién lo sabe? Que Cristo caminó sobre las aguas, ¿quién lo sabe? Que Cristo resucitó a Lázaro, ¿quién lo sabe? Esas son mitologías. Hay que quitarlo la Biblia, dice Budman. Hay que quitarlo, porque eso se puso ahí debido a que Pablo predicaba a Cristo la fe. Déjeme decirle que cuando los apóstoles estaban escribiendo los evangelios, ya la gente sabía todo lo que Cristo había hecho. Pablo habla del mismo Cristo, pero ¿sabe lo que él dice? Si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque el Cristo a quien a mí se me ha revelado en mi evangelio, dice él, es al Cristo glorificado. Al Cristo que se ha sentado ahora a la diestra del Padre. Y no es solamente Pablo el que lo dice. Pedro lo dice en su primer mensaje. Dice que a este que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y lo sentó a su diestra. No podemos nosotros negar al verdadero Cristo. Tenemos que entender que este Cristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo se lo reveló a su ángel. Por eso, veamos otra vez a Apocalipsis 1:1 y leamos muy bien ese texto. Y vea usted lo que hay acá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién se lo dio a Jesucristo? A Jesucristo, su Padre. Y Jesucristo se lo da al ángel. ¿Y el ángel se lo da a quién? A Juan. ¿Y Juan a quién se lo da? A la iglesia. Qué orden tan hermoso, ¿verdad? Qué respeto en la divinidad. Por eso el respeto nunca viene del diablo. La falta de respeto nunca viene, el respeto nunca viene del diablo. El respeto viene de Dios. Nosotros tenemos que entender que el Padre es la cabeza de Jesucristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Cualquiera que quiera interrumpir ese orden falla en su matrimonio. Maldice su matrimonio, porque ese orden se respeta. Es el orden en que Dios fluye para bendición de todos. Alterando ese orden, entonces, hermano, se arruinó todo. El ángel se lo reveló a Juan. Apocalipsis da a conocer las cosas que han de suceder, y lo da a conocer por medio de señales y símbolos. Ahí es donde nosotros tenemos que ser buenos estudiosos de la Biblia, porque noten bien que es en Apocalipsis donde a Satanás se le dan todos los nombres que hay en la Biblia. El dragón, noten bien, el dragón. ¿Cómo es el dragón? No se sabe. Bueno, los chinos tienen un dragón, ¿verdad que sí? Pero la Biblia menciona el dragón, y sale fuego de la boca de ese dragón. Es la personalidad satánica, terrible. ¿No te ven que de la boca del dragón salen 3 espíritus en forma de rana? Y van a engañar a los moradores de la tierra. El diablo es peligroso, peligrosísimo. Mira, a veces el diablo te convenza de algo, se te borró Cristo de tu mente, de señales y símbolos. Ahí se menciona la serpiente antigua.
Ahí se menciona, hermano, en Apocalipsis 12, usted ve la lista ahí. Ahí se ve todo. Al diablo, Satanás, Apocalipsis 12:9. Dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás. Dice Pablo que se viste como ángel de luz. Terrible esto. Y se manifiesta en la tierra como una bestia. Note bien que puede manifestarse en una primera bestia que sale del mar, una segunda bestia que sale de la tierra, y se puede manifestar dándole poder a una imagen hecha por los hombres, ordenada por la segunda bestia, que es la imagen de la primera bestia. Yo creo que eso va a ser una clonación tremenda, porque esta imagen habla y manda sellar a todos los hombres. Es allí donde va a aparecer el 666. Manda sellar a todos los hombres. Así que Apocalipsis se manifiesta a través de señales y símbolos, porque Apocalipsis es un libro de símbolos. Los símbolos son importantes porque son maneras para entender las cosas que no podemos pintar en un cuadro. En este libro existen cosas extrañas como espantosos escorpiones que aparecen en forma de langosta ahí en Apocalipsis capítulo 9. Aparecen criaturas extrañas, pero son símbolos de algo real y literal. Simplemente son símbolos para que veamos nosotros las atrocidades que el diablo va a hacer durante la gran tribulación por permiso de Dios, en su voluntad permisiva. Entonces casi todos los símbolos de Apocalipsis aparecen con anterioridad en la Biblia. Por eso es una equivocación leer el libro de Apocalipsis antes de leer la Biblia. No se meta a leer Apocalipsis sin antes leer lo demás de la Biblia, porque después ya no va a querer leer ningún pasaje en la Biblia entera. Porque no, ¿para qué voy a leer la Biblia? Me asusto leer la Biblia. No. Usted lea los evangelios, lea Génesis, para que lea las epístolas, ¿verdad? Para que cuando llegue Apocalipsis, entonces usted ya vaya bien equipado para no salir corriendo. Voy a terminar con esto. ¿Por qué debemos estudiar el Apocalipsis? ¿Por qué razón? Debido a su promesa de bienaventuranza, en primer lugar. No te ven que con solo usted estudiar Apocalipsis ya es bienaventurado. Hay 7 bienaventuranzas en todo el libro. El número 7 indica la perfección de Dios. En este libro encontramos, hermanos, una serie de 7 bienaventuranzas. La primera está en el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Hay singular y plural. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Ya ahí empieza la bienaventuranza. En este momento nosotros estamos siendo bienaventurados. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Porque esta es palabra de Dios. Bienaventurado. Usted va a querer ser bienaventurado todos los viernes. Véngase todos los viernes. Se va a dar cuenta cómo Dios lo va a bendecir tremendamente. La segunda está en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que van a morir durante la gran tribulación. La otra la tenemos, o la tercera, en Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Este es un pensamiento totalmente judío, porque los que cuidaban el templo tenían que estar despiertos toda la noche. Y si a alguien, porque de repente llegaba alguien por ahí a ver si estaban velando los que cuidaban el templo, pero si de repente alguien lo encontraban dormido, ¿sabe cuál era el castigo? Le quitaban toda la ropa, lo desnudaban y así lo mandaban a su casa, desnudo por toda la calle. Entonces aquí dice Apocalipsis: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Tremendo, ¿verdad? Luego tenemos la cuarta bienaventuranza, 19:9.
Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Estos hermanos son aquellos que van a creer en Jesucristo durante la gran tribulación, especialmente los judíos, y no se van a dejar sellar. Ellos van a ser llamados a las bodas del Cordero. Recordemos que Israel es Israel. Usted ve en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice que en el cumplimiento de los gentiles, dice el apóstol Pablo, hasta el cumplimiento de los gentiles, quiere decir el arrebatamiento de la iglesia. Luego el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Pablo hace la división ahí. Y luego todo Israel será salvo. Y primera Corintios 10:32 dice, no seáis estorbo a la iglesia de Dios, a los judíos y a los gentiles. Da las tres divisiones: gentiles, judíos e iglesia de Dios. Pablo no une a Israel con la iglesia. Tenemos entonces la quinta bienaventuranza en 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto es para los judíos. Note bien que la iglesia no va a participar en la primera resurrección. Está la primera resurrección, que es antes del milenio, para los judíos y todos los que murieron salvos en el Antiguo Testamento. Y luego está la segunda resurrección, que es después del milenio, que esta segunda resurrección es para que todos compadezcan ante el juicio del gran trono blanco, que es la resurrección de todos los pecadores. Pero la resurrección de la iglesia es antes de la tribulación. Así que tenemos tres resurrecciones. La iglesia se va antes de los 7 años. Cristo viene y antes de empezar el milenio resucitan todos los que murieron en la gran tribulación porque no se dejaron sellar por el anticristo y todo el Antiguo Testamento. Por eso Marta le dijo a Jesús, yo sé que mi hermano Lázaro va a resucitar, pero hasta el día postrero. Pero Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Él le dijo, en otras palabras, hay otra resurrección que tú no sabes. El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. ¿Se da cuenta? Eso es muy interesante saberlo. Luego, después de que termine el milenio, resucitan los muertos grandes y pequeños y van a ser juzgados, y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿En cuál resurrección tenemos que participar nosotros como gentiles y como iglesia? En la primera, o sea, en la resurrección de la iglesia. No ni en la primera ni en la segunda. La iglesia no tiene primera ni segunda. Es solamente en relación al pueblo de Israel. Termino entonces. No he dicho las 7, ¿verdad? Voy a decir, entonces viene la sexta. 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya hay una bienaventuranza ahí, la guarda. Y el 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Qué bienaventuranza maravillosa. 7 bienaventuranzas. El libro ofrece en su totalidad 7 series de 7. Por eso es que la palabra de Dios se identifica, porque no es solamente describir, sino que hay algo virtual, algo hermoso, hay secretos, hay una organización en sus temas. Ahí hay cosas hermosas. Imagínense, tiene 7 series de 7, incluyendo la sección que trata de la iglesia. Los 7 siguientes son estos: los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 personajes que aparecen ahí dentro del capítulo 12 hasta el 14-20, que tenemos la mujer, el hijo, el arcángel Miguel, la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, el cordero, el dragón. Por cuarto lugar tenemos las 7 copas, tenemos los 7 ayes y tenemos las 7 cosas nuevas que se presentan del capítulo 21 hasta el capítulo 22. Es un libro hermosísimo y tiene
4 visiones este libro. Solamente tiene 4 visiones. La primera visión es del Cristo glorificado, que lo vamos a estar estudiando. Y esto es lo que dice Juan. Estuve, me llevó en el Espíritu. Cada vez que hay una de estas 4 visiones, Él siempre está en el Espíritu. En la primera dice, estaba en el Espíritu. En la segunda dice, estuve en el Espíritu. En la tercera dice, me llevó en el Espíritu. O sea que Él siempre está en el Espíritu cuando empieza una de estas visiones. Así que el libro consiste de 4 visiones. La primera visión, el Cristo glorificado. La segunda visión, Cristo el Cordero como juez en la tierra. Y la tercera visión, Cristo el Rey victorioso sobre sus enemigos. Y la cuarta visión, Cristo como el esposo de la iglesia. 4 visiones hermosas que vamos a estar estudiando nosotros en Apocalipsis, versículo por versículo, sección por sección, 7 de 7. Esto va a estar hermoso. Vamos a ver cosas hermosas, así que no vaya usted a perderse ninguna de estas clases, porque el Señor siempre nos estará bendiciendo. ¿Cuánto decimos aleluya, mis hermanos? Pónganse de pie, damos gracias a Dios.